Santo Dios, sean todos bienvenidos, sean todos, ¿verdad? Rica y abundantemente bendecidos. Estamos nuevamente en otro programa de Renace Conciencia Cristiana, esta vez con la parte 4 del tema, ¿verdad? El surgimiento del hombre de pecado. Han sido ya 4 partes con esta y han habido 3 partes anteriores. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que usted vea las otras 3 partes anteriores para que usted pueda ir entendiendo cómo Dios nos está dando esta fluidez de esto, ¿verdad? Y donde estamos explicando varios puntos, ¿verdad?, que no se han escudriñado bien las escrituras y se han dicho en algunos puntos en específico otras cosas que hay de escudriñar mejor. Entonces, en este tema del surgimiento del hombre pecado, ¿verdad?, tenemos un subtema para esta cuarta parte, y el subtema de esta cuarta parte se llama el gobierno del anticristo, ¿verdad? Esto es lo que vamos a enfocarnos en este programa, es el gobierno del anticristo, y eso es lo que vamos a exponer en este programa, ¿verdad?, que estamos ansiosos de revelarlo y que usted vaya con nosotros, ¿verdad?, paso a paso. Si usted no entiende esto, ¿verdad?, pueda darle el video para atrás, pueda reverlo, ¿verdad? Y como siempre, pues está la pastora Gladys por aquí, dándonos ese apoyo y dándole apoyo a Cristo para revelar estas cosas, porque le está dando apoyo a él primero. Pastora, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano David. Si tú me lo permites, yo quiero hacer una oración. Sí, amén. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hora yo te presento esta enseñanza que vamos a traer, Padre, que tú tomes control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras emociones, Padre amado, y que tu palabra, Señor, vaya a través de las redes sociales, Padre, y que cale en lo más profundo de cada corazón, Señor. El propósito de nosotros es glorificar tu nombre, exaltar tu nombre y reconocer que tú eres el Rey de gloria, el que la iglesia espera. En el nombre de tu amado te damos la gloria, la honra. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esa es nuestra intención, y en resumidas cuentas, como la pastora Gladys dice, es crear una conciencia de estos eventos proféticos que casi nadie quiere escuchar, que casi nadie lo habla, y nosotros nos hemos dado la tarea de decirlo, nosotros nos hemos dado la tarea de llevártelo, de exponértelo para que tú lo escudriñes junto con nosotros. Nosotros aquí nos pretendemos que tú vengas y asumas todo esto, sino que abras las escrituras, escudriñes y le pidas al Espíritu Santo que te revele, así como nos ha revelado en nosotros. Sin más preámbulos, ¿verdad? Si usted no nos sigue por las redes, nosotros estamos en Facebook como Renace 77 y en YouTube estamos como Renace God Kingdom. Así que síganos por allí, ¿verdad? Suscríbase a nuestros canales, dele like a las páginas, ¿verdad? Al canal, y pueda así usted también compartir, si usted desea estos expositivos de la palabra, ¿verdad?, que estamos trayendo para que otros sean edificados y puedan tener ese auge de meterse en la escatología, ¿verdad?, y en estos libros profundos. Entonces vamos a comenzar con esto, como estamos hablando, ¿verdad?, en este programa, el subtema que estaremos trayendo, ¿verdad?, como parte 4 es el gobierno del hombre de pecado, donde estamos revelando sobre la escritura que existirá un gobierno no muy lejanamente. Y cuando digo no muy lejanamente, es que no está muy lejanamente, es muy pronto, ¿verdad? No podemos decir tiempo, pero es muy pronto, y hay unas señales específicas que hablamos de esto en otros videos para que usted sepa cuándo ya eso estaría revelándose. Entonces, es un gobierno del reino de las tinieblas, muy brevemente, y globalmente se va a dar muy futuramente. Estableceremos algunos puntos, ¿verdad? Estaremos hablando de puntos en este programa de interés para conocer cómo la Biblia o las Sagradas Escrituras revela ese gobierno de maldad. Pastora, que ya está corriendo, pero no ha tomado el control absoluto del globo terráqueo entero. Coméntanos. Sí, claro, está el espíritu. Exacto. El espíritu de ese hombre de maldad viene corriendo sutilmente a través de las naciones hasta que él sea manifestado. Hasta que él sea manifestado. Y usted, si ve los otros videos, como dice la pastora, ¿verdad?, ya está corriendo ese espíritu. Usted va a ver
toda la gama de información que dimos allí sobre eso mismo, sobre ese espíritu. Vamos a proseguir y entonces, punto número 1, Pastora Gladys, punto número 1 que queremos revelarle a la audiencia que nos está escuchando, ¿verdad? A los ministros, los pastores, a los amigos y amigas que van a escuchar este programa, ¿verdad? De diferentes países. Nosotros te estamos hablando, este servidor te habla de Puerto Rico y la servidora Pastora Gladys te habla de Miami. Así que el Señor nos ha dado una encomienda, ¿verdad? De reunir estos dos países para traerte estas enseñanzas y gloria a Él. Así que punto número 1. El punto número 1 es que las Sagradas Escrituras o la Biblia nos hablan que hay un gobierno del anticristo, tú sabes. Hay muchas personas que dicen, ¿dónde habla eso? Pues lo vamos a presentar y usted tiene que tener el discernimiento y vaya la palabra, ¿verdad? Porque hay un gobierno del anticristo especulado en las palabras o escrito en las palabras, ¿verdad? O anticristo o hombre de pecado, ahí en la palabra. Y ¿por qué vendrá? Vendrá por y bajo un tratado de paz global ficticio que se compone de 3 años y medio. ¿Y por qué nosotros especificamos esos detalles? Porque la palabra lo va a especificar. La palabra lo va a especificar a continuación, donde, pastora, muchos serán más engañados. Mire el énfasis que hago. Más engañados que el tiempo de ahora, del 2021. Pastora, coméntanos eso. Bueno, yo diría que ya la sociedad está siendo engañada. Lamentablemente yo diría que especialmente en este mismo año 2021 ha sido donde verdaderamente se ha acentuado más el engaño a nivel mundial y social y académico. Wow. En ese tiempo, cuando todas estas cosas que ya según vamos en la clase y en el estudio explicando, la humanidad seguirá siendo más engañada sutilmente. Exacto. Y por qué será más engañada? Porque van a aceptar este gobierno. Algunas personas van a aceptar este gobierno. Por eso nosotros estamos alertando. Nosotros no estamos condenando aquí. Nosotros estamos alertando bajo la palabra de Dios. Esto no son mentiras. Esto no son cuentos de hadas. Aquí no le estamos hablando del país de las maravillas y Alicia. Estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Un libro que yo respeto. Un libro que está en mi corazón, en mi mente, en mi ser, porque lo amo. Y así la pastora, ¿verdad?, tiene su misma convicción. Tenemos convicción de eso. Y vamos a hablar de eso. Entonces, ese punto número 1, ¿verdad?, vamos a darle relevancia o vamos a darle validez a través de la palabra. Vamos a la palabra, donde la palabra dice que hay un gobierno, o se especula, o empieza, ¿verdad? Por lo menos en este versículo va a empezar a hablar de unas permisiones que Dios, escucha, es Dios el que va a permitir, porque se tiene que cumplir la escritura. Aquí no es que el diablo toma control, ¿sabes? Es Dios que le permite, porque es que eso está escrito. Eso no lo digo yo, ¿verdad? Y entonces vamos a revelar el versículo para que la pastora pues nos haga un escudriñamiento de esto también, junto con mis comentarios. Daniel capítulo 9, versículo 27, y vamos a estar hablando en la Reina Valera de 1960. Repito, Daniel capítulo 9, versículo 27 nos da esa primicia de ese comienzo del gobierno del anticristo, hombre de pecado. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pastora, cuando dice aquí, vamos a empezar a escudriñar por partecitas y te pregunto, cuando dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Sí, ahí nos deja ver que ese gobierno, esa persona va a hacer un pacto con las naciones que están en contra del pueblo judío. Uh-huh. Y por eso dice que confirmará el pacto con muchos.
¿Por qué? Porque van a ser muchas naciones. Ahora mismo, si usted coge el pueblo árabe, son muchos países árabes que forman ese conglomerado de esa nación. Pues esos países son los que van a hacer pacto con Israel. Y una palabrita que habla aquí, pastora, dice, ¿verdad? Confirmará. Cuando hay una confirmación es que algo empezó. Hay algo escrito, hay algo que se va a dar, que se va a ejecutar. Exacto, pero cuando quiero revelar esto, pastora, de que algo empezó, es que ese pacto de tratado ya viene cogiendo, como hablamos en otro capítulo. Por eso él lo va a confirmar en un futuro. Bueno, nosotros lo vimos en el año 2019. Un comienzo de ese tratado de paz. Exacto. Exacto. Bueno, proseguimos, ¿verdad? Dice que a la mitad, ¿verdad? Estas cosas que él va a hacer no las hace alguien si no estuviera gobernando. Y específicamente aquí está hablando del pueblo de Israel. Escuche esto, ¿por qué es el pueblo de Israel? Porque usted se dará cuenta con esta fracción de versículo en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Dice, y a la mitad de esa semana, ¿verdad? Una semana en ese caso se constituye, son 7 años. ¿Verdad? No vamos a entrar ahí, ¿verdad? Son 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio, ¿verdad? Lo vamos a explicar en la nueva traducción viviente más abajo rapidito para que usted lo vea en una traducción de lenguaje ahora, pero para que usted entienda algunas cosas. Pero proseguimos. Dice que a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pastora, ¿dónde se hacen sacrificios y ofrendas? ¿En qué sitio específicamente? Bueno, cuando nosotros vamos a la historia, sabemos que el pueblo judío era el pueblo que hacía los sacrificios de animales en el templo. Quiere decir que se está refiriendo exclusivamente a ese pueblo. Al pueblo de Israel. Exactamente, él va a estar ahí tomando esas autoridades porque está gobernando. Entonces vamos a proseguir. Entonces dice, después con la muchedumbre de abominaciones, lo que vamos a leer ahora es una profecía futura después del comienzo. Es decir, ya comenzó el anticristo con lo que acabamos de leer, el gobierno del anticristo, pero después lo que vamos a leer ahora es una profecía futura. Es decir, podría pasar después de los 3 años y medio en ese transcurso. Repito, lo que vamos a leer ahora de ese mismo versículo podría pasar después de los 3 años y medio. Y está envuelto Cristo. Cristo es el que va a ejecutar eso. Dice, después con la muchedumbre de abominaciones que hace el anticristo, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, ¿verdad? Lo que hace Cristo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado que se va a derramar para el desolador, pastora? Bueno, según nosotros sabemos bíblicamente que lo que viene no es fácil. No es fácil. Pero todo está dentro de esa profecía bíblica. Exacto. Por eso es que hay que leer la palabra, hay que escudriñarla para tener más conocimiento de todas esas cosas que el Señor nos dejó escritas. Y en general, lo que está diciendo ahí, ¿verdad, Daniel? Es que sobre el anticristo, ¿verdad? Se va a desatar la profecía de destrucción. Él va a ser destruido por Jesús al final, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Eso lo revela en un conglomerado general para que usted tenga entendimiento, pero teníamos que traer el versículo para que usted entienda que ahí empieza ese gobierno. Ahora vamos a ir rápidamente a leerlo por encima, ¿verdad? Porque en la nueva traducción viviente, Daniel 9:27, el mismo versículo, en la nueva traducción viviente, y se me olvidó decirles que ese versículo va directamente en una conjunción, ¿verdad? Y cuando digo una conjunción, estoy hablando en una unión con la profecía que habla Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:2 del Tratado de Paz. Es lo mismo, o sea, Pablo allá lo explica de una manera, pero aquí a Daniel le está dando otros detalles, otras cosas, pero los dos van en conjunción para que usted tenga más revelación. Entonces mira lo que dice la nueva traducción viviente. Dice, el gobernante, Daniel 9:27, así lo revela en la nueva traducción viviente. El gobernante firmará un tratado, mire esto,
con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Un conjunto de 7, cuando usted lo busca, son 7 años. Dice, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, ¿cuánto es la mitad de ese tiempo? 3 años, 3 años y medio. Pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, que es lo que le dijimos. Le va a decir al pueblo de Israel, deja de hacer lo que estás haciendo de los sacrificios, porque yo te gobierno. Y dice, y como punto culminante, cuando dice la palabra punto culminante, es que va a venir lo que él quería hacer. De todos sus tangibles actos, colocará un objeto de sacrilegio que causará profanación. Él lo que quería era profanar ese sitio, ¿verdad? Ese templo que van a construir allí. Entonces, hasta que el destino, escuche esto, eso lo dice la palabra, no yo, hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. Pastora. Correctamente quiere decir que, wow, la palabra es clara, ¿oíste? La palabra es clara. Por eso lo quería traer la Nueva Traducción Viviente, para que la bien se entendiera, ¿verdad? Este tipo de traducción, ¿verdad? Que yo lo uso un poquito, pero no lo uso mucho porque uso más la Reina Valera, pero para que usted lo viera más en un lenguaje actual y unas cositas que dice ahí que están poderosísimas para que usted pueda entender. Y algo usted puede ver ahí que ese es el comienzo del gobierno del anticristo. ¿Verdad? Si usted no creía en eso, tiene que meterse ahí para que tú lo puedas entender. Ese es el comienzo, ¿verdad? Y ahí revela otras cositas del transcurso. Ahora, pastora, vamos a pasar al punto número 2 de interés de este programa, ¿verdad? Del gobierno del anticristo, donde en el punto número 2, las Sagradas Escrituras, no nosotros, las Sagradas Escrituras nos van a hablar qué sucede en el transcurso del gobierno del anticristo en Israel, en la iglesia apóstata. ¿Por qué la iglesia apóstata? Porque hay una iglesia que va a dejar las enseñanzas de Cristo para unirse al anticristo. Escuche, eso no lo digo yo, porque eso es una de las señales que hablamos en otro capítulo. La apostasía se va a dar y algunas personas van a apostatar. Ese es un grupo que va a estar ahí. Y el mundo que no ha creído en Cristo, que dicen Cristo es religión, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la Sagrada Escritura, y ese va a ser otro grupo que lamentablemente le estamos trayendo la advertencia, no sea usted parte de ese grupo, pastora, para proseguir. Sí, ese es el grupo que en inglés le dicen the falling away, que son los que cayeron en el camino o los que caen en el camino. Y es la parte donde la Biblia nos enseña de la apostasía, gente que han conocido la verdad y se van a apartar de esa verdad, van a negar completamente a Jesucristo. Entonces, eso está escrito. Por más que nosotros no queramos, va a pasar. Lo más triste, pastora, por eso es que nosotros tenemos que hacer este programa, porque lo más triste es que no lo hablan, no lo quieren hablar, ¿sabes? Entonces, bien, ahí, como le estaba diciendo, el punto número 2, vamos a desglosar lo que va a pasar en ese transcurso al pueblo de Israel, a la iglesia apóstata, los que se alejaron, y al mundo que nos decidió nunca creer, ¿verdad? El anticristo, ¿quién van a ser? ¿Quién van a ser los protagonistas de ese tiempo, ¿verdad? De ese gobierno. El anticristo con los 10 reyes que se constituyen cuernos, y vamos a explicar eso ahorita, se constituyen cuernos en las palabras, ¿verdad? ¿Qué está eso? ¿Dónde está eso? En Daniel capítulo 7, ¿verdad? Apunta ese versículo. Daniel capítulo 7, versículo del 19 al 20, habla de esto que vamos a hablar. Habla, ¿verdad? Que los cuernos son reyes, y esos reyes y el anticristo, mire, escucha lo que vamos a hablar, porque este es el punto número 2. El punto número 2 es este específico. Esos reyes y el anticristo van a permitir la construcción de un tan esperado tercer templo para el pueblo de Israel. Pero pastora, ¿en qué versículo en específico nos da referencia a ese templo construido? Porque si nosotros vamos arriba, pastora, arriba ya en Daniel nos da un detallito, porque nos está hablando de que hará cesar el sacrificio de las ofrendas. Ellos donde hacían sacrificios de las ofrendas, ahora mismo pues lo están haciendo posiblemente en la muralla y qué sé yo, pero en ese tiempo yo creo que van a querer, ¿sabes? Cuando ese hombre venga con esa pala le va a decir, construye, danos el templo, nosotros queremos el templo.
Entonces vamos a ir a ese versículo en específico que nos revela que el templo ya está construido, pero para que la pastora nos comente y ahí abarcar sobre eso. Y entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vamos a hablar de la Reina Valera, ¿verdad? Y eso es referente a lo que está pasando en Israel en ese gobierno del anticristo. Y dice así, el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 2, versículo 4, dice, el cual se opone, ¿verdad?, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, ¿verdad?, blasfema. Y mira lo que dice aquí, tanto así, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pastora. Bueno, ahí podemos ver que para él poder sentarse en el lugar de Dios, tiene que haber un templo construido. Para él cesar los sacrificios y las ofrendas, como dice el texto bíblico, tiene que haber un templo construido donde el pueblo judío esté haciendo sus sacrificios. Porque actualmente, en la actualidad, hacen 100 y pico o más de años desde que se barató el segundo templo, no ha habido sacrificio en Israel. Y por eso es que el pueblo judío anhela tanto tener su templo. Por eso es que para adorar, esa es la forma de adorar. Esa es la forma de ellos. Exacto. Adorar. ¿Por qué? Porque ellos ahí llevan el pecado del pueblo delante de Dios. Y ellos van a hacer lo mismo que hacían antes. Que no debería ser así, pero ellos están en la ley. Pero eso es parte de esa cultura del judaísmo. Que ellos tenían un animal donde ponían su mano y a poner su mano todos los pecados del pueblo iban sobre ese animal y ese animal lo soltaban después en el desierto, que ellos le llaman la vaca lazana. Esa es una vaca que es color roja y ya actualmente la tienen. Ya la tienen. Pastora, y si yo te pregunto, ya se están preparando para eso? Bueno, ellos tienen todo, tienen para la construcción. Tienen todo. Ellos lo único que necesitan es el permiso de que alguien le diga, mira, sí, en este lugar van a comenzar, pueden comenzar a hacer el templo. Wow, poderoso lo que acabas de decir, y ese detalle, ¿verdad? Porque posiblemente tienen la menonato, esas cosas que habían allí, todo, ¿sabes? Entonces, mire, bien claro, aquí lo dice en 2 de Tesalonicenses, que se sienta en el templo, porque muchos dicen, no, que ese es el templo de qué sé yo, y empiezan a buscarle otras definiciones, que si es el templo espiritual. Mire, pues, aquí yo estoy creyendo en la palabra literal como lo está diciendo, y otra cosa que está diciendo ahí es que está dando revelación de que es en el pueblo de Israel. Pues entonces, ¿dónde puede haber un templo en el pueblo de Israel? ¿Será que no hay otra cosa que lo construya? Pero mira, hermano David, el que no lo quiera creer, simplemente entre a Google y ponga el Museo del Templo en Israel, y ahí usted va a ver todas las piezas que ya están hechas para ese templo que ellos están esperando construir. O sea, que cuando ellos anhelan tengan eso. El permiso. Y ese hombre va a venir a dar paz, va a venir a dar, o sea, al principio va a ser como un ovejito, le va a decir, sí, le traemos las finanzas que usted, es más, se lo construimos al lado de los que tienen los musulmanes, porque ahora hay, ¿sabes? Y eso posiblemente pase, que se lo construyan al lado para que entonces la paz y la seguridad y qué sé yo. Pero bueno, vamos a proseguir. Y ahí está bien claro, oyente que me escucha, ¿verdad? Que ahí está, ¿verdad? Ese punto número 2 que queríamos decir, ¿verdad? Ahí está la evidencia de que los sucesos que pasarán en Israel. Ahora, el anticristo, hombre de pecado, su llegada o advenimiento, ¿verdad?, para ese gobierno es por obra del diablo. Aquí no estamos hablando que esto es por obra de ¿sabes? Él se lo permite Dios, pero él llega por obra de Satanás. O sea, él existe en el mundo por obra de Satanás y se lo permite Dios. Y ese es su padre, el diablo, ¿verdad? Tendrá poder, hará señales, actos sobrenaturales con prodigios mentirosos, porque prodigios mentirosos quiere decir señales que parecen verdad, pero de alguna manera es un engaño abominado. ¿Sabes? Un engaño asqueroso, por decirlo así, porque no puedo decir otra cosa. Y entonces
va a engañar ¿a quién va a engañar en ese tiempo? A la iglesia que ya está apostatada, o sea, que está en esa filosofía falsa de prosperidad, que es fábula y creyéndole a hombres y cuánta cosa hay, y al mundo que no ha creído en Cristo porque pues no quieren creer en Cristo ni leen las escrituras, y esos son los que van a creerle a ese hombre, ¿verdad? Y entonces mira lo que sucede vamos a ir ahora a entrar, pastora, en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Seguimos en Tesalonicenses, versículo 2 del 9 al 11, en la Reina Valera, y dice así, para que nos comentes y podemos escudriñar aquí. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, Reina Valera, y dice, inicuo cuyo advenimiento, lo que le estaba diciendo, su llegada, es por obra de Satanás. Aquí no lo digo yo, la palabra, por obra de Satanás. ¿Con qué? Con gran poder, señales, prodigios mentirosos, son actos sobrenaturales mentirosos. Y el versículo 10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, no el amor del mundo, el amor de la verdad para ser salvo. El amor de la verdad es el amor de Dios. Pastora. Sí, claro, ahí podemos ver claramente que el enemigo Satanás va a engañar a la humanidad, a la humanidad que actualmente es antibíblica, que no cree en las promesas de Dios, no cree en Jesucristo, no cree en el Espíritu Santo, no cree en la Biblia, todas esas sectas religiosas que no creen en Jesús, todas esas sectas y aún iglesias evangélicas que creen en la doctrina de la prosperidad, que creen en tantas cosas. Creen más en hombres ya que en Dios. Exacto. Los sistemas eclesiásticos que en vez de presentar a Cristo presentan la doctrina de los concilios. Todo eso. Toda esa gente, si no tienen un despertar, si no buscan verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad, mire hermano, van a ser, como dice la palabra de Dios, engañados, van a ser confundidos y muchos van a perder la fe y van a apostatar de la fe. Van a apostatar de la fe, amén. Mira lo que dice pastora, porque lo quiero volver a leer, pero este versículo está demasiado triste, pero él lo hace Dios. Aquí no estamos diciendo que está nosotros, vamos a leer la palabra, ¿verdad? Lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios se tiene que cumplir lo que Él diga. Y entonces mira lo que hace. Mira, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 12, dice, por esto Dios, por estas abominaciones que decidieron dejar la verdad de Cristo, la iglesia apóstata, o los moradores de la tierra, como le quieren llamar, o los que no creyeron nunca en Cristo, por eso Dios, o sea, en este punto de la palabra, no es que ahora Dios lo va a hacer, porque Dios te quiere rescatar ahora, pero no llegues ahí, no llegues ahí. Dice, por eso Dios en ese punto, Dios le envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios le envía un poder engañoso para que crean aún más en la mentira. Dice, pero ¿cuál es el propósito? Dice el 12, porque estaba leyendo el 11 de 2 de Tesalonicenses 2. El 12 dice, pastora, qué triste, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pastora, wow. Verdaderamente vemos claro que simplemente todos aquellos que niegan al Señor Jesucristo como su Salvador, como el Dios verdadero, mire, eso es lo que le espera, hermano. Amigo que nos escucha, no permita llegar a este punto. Esto que estamos haciendo es para que venga un despertar a su vida, para que el Espíritu Santo de Dios se revele a su vida y pueda salir de las doctrinas erróneas en que usted se encuentra y vuelva al camino de la verdad. Amén. Porque si usted se arrepiente ahora, usted tiene oportunidad, pero si usted sigue como va y usted no ha creído en Cristo, no lo ha confesado, no lee la Biblia, ¿verdad? No se entrega a Dios verdaderamente, no superficialmente, verdaderamente, o no se arrepiente del mal camino y de las fábulas que lleva y falsas doctrinas, y usted espera a ese punto donde el gobierno del anticristo va a estar operando, o Dios le va a mandar un poder engañoso para que usted se pierda, se condene, porque tiene
que cumplirse la escritura. No tiene que cumplirse lo que la pastora Gladys y yo estamos hablando. Nosotros lo traemos como advertencia, pero tiene que cumplirse eso. Así que, hermano, no llegues ahí. No llegues ahí. Lo estamos advirtiendo. Esto no es un juego. Yo no estoy hablando aquí de un paquín. Yo no estoy hablando aquí de un libro de cuentos. Estoy hablando de las sagradas escrituras. Vamos a proseguir. Entonces, punto número 3, ¿verdad? Estamos hablando de lo que iba a suceder en ese tiempo, ¿verdad? El punto número 2. Ahora vamos a dar un resumen, pastora. Un resumen general. Que lo va a hablar Apocalipsis 13. Va a hablar Apocalipsis 13 del gobierno del anticristo también. ¿Y qué se ve aquí en este punto número 3? ¿Verdad? Que nosotros lo catalogamos como punto número 3. Las sagradas escrituras, no yo ni la pastora, las sagradas escrituras nos hablan de un resumen general de lo que hace la bestia. Escuche bien, de lo que hace la bestia. Pero para el que no conoce la palabra de la bestia, o para el que le ha dado una interpretación ahí a lo loco, que dice, no, la bestia, el anticristo. Pues sí, tiene que ver con el anticristo, pero le vamos a dar una profundidad a lo que es la definición de la bestia. Y vamos a revelar quién es la bestia en totalidad, ¿verdad? Número 2, vamos a revelar en este punto número 3 la actitud que toma. Repito, esto es penoso, que esto es lo que me apena más. La actitud que toma el mundo que no creyó en Cristo ni en Dios y obedeció a Cristo, y ahí está incluida la iglesia apóstata, más que me de eso. Y número 3, este punto los va a saltar a algunos de las sillas, y a muchos la iglesia de Cristo también está ahí, en el número 3, y lo vamos a explicar. Usted ahora no diga, mira, incluyó la iglesia de Cristo ahí en el capítulo 1 de 13. Le quiero explicar algo. Si usted lee el Apocalipsis buscando una cronología en los libros, por ejemplo, usted lee el capítulo 6, que está hablando también del surgimiento del anticristo, en muchos puntos y muchos con los jinetes y todos unos eventos ahí más poderosos que posiblemente en otros programas lo hablemos. Si usted lee eso en una cronología y después brinca al 13 y dice, adiós, pero aquí volvió a hablar como que otra vez del surgimiento, hermano, por eso, porque el Apocalipsis no tiene una cronología. Una cronología es que no está llevando eventos en secuencia, y por eso ahí le vamos a explicar más abajo que está la iglesia, porque la iglesia es perseguida. Si usted va en el otro video que hablamos, nosotros presentamos que la iglesia tiene que ver y tiene que presenciar el anticristo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser probada y tiene que ser perseguida para separar el trigo de la paja. Dios no va a llevarse un pueblo que no esté preparado, porque si vendría ahora se perdería mucho, se perdería. Entonces tenemos que estar preparados. Por esto estamos haciendo estos programas, y aquí en este capítulo 13 va a hablar de esa iglesia, ¿verdad?, que es de Jesucristo, los creyentes que van a ser perseguidos. ¿Por quién? Por el gobierno del anticristo. Pastora, explícanos esto en palabras teológicas, como lo han explicado por ahí, que está erróneo. Explícanos. No, lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos y a través de los años que nos han enseñado que esa semana 7 que habla Daniel son 70. los 7 años de prueba para la tierra, ¿verdad? Se ha catalogado, siempre han dicho tribulación y la gran tribulación. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Verdaderamente ese no es el enfoque. El enfoque es que la iglesia va a ser perseguida, como lo dentro del gobierno, como lo estamos viendo casi hoy en día, pero de una manera más sutil hoy en día. Pero en ese tiempo final, donde ese hombre estará gobernando, va a ser perseguida de una manera bien fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia se opondrá a todo lo que ese hombre va a presentarle al mundo y aún a la propia iglesia. Y cuando se lo presente a la iglesia, especialmente a los concilios, algunos concilios se van a afiliar y lo van a aceptar y van a aceptar lo de él como bien, pero otros que van a ser guiados por Dios no lo van a permitir, y va a venir una persecución para los hijos de Dios en todo el globo
terráqueo. Bueno, pastora, No vamos a experimentar, no vamos a experimentar los juicios de Dios, que es lo que habla la Biblia, la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, pero sí vamos a experimentar cierta persecución. exacto. Donde nuestra fe será probada. Y donde la palabra dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Amén, ¿verdad? Son palabras que habla la Biblia, no las hablamos nosotros. Dice que el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Hay un fin que el Señor lo va a determinar dentro de ese primer periodo de 3 años. Dios lo va a terminar. ¿Ves? Por eso no podemos hablar pero dijiste que la iglesia empezó la tribulación. Mire, ese término se lo da usted. Ese término se lo da usted. La iglesia entra dentro del gobierno del anticristo, como lo hemos explicado, porque tiene que ser probada. Entonces el término correcto es, esos 3 años y medio es gobierno del anticristo y persecución. Y los 3 años y medio últimos son la ira de Dios. Por esos 3 años y medio no va a pasar la iglesia. Está probado en las escrituras y lo venimos probando durante muchos videos. Así que la ira de Dios vendrá después que la iglesia se vaya. Después que la iglesia se vaya, valga la redundancia. Entonces vamos a entrar, ¿verdad?, en ese resumen que estamos hablando, ¿verdad?, a la luz de las escrituras para empezar y ver quién es la bestia, ¿verdad?, como hablamos. Porque muchos pastores dicen a la soltada, sin escudriñar esto, no, el anticristo. Mire, yo le voy a decir a usted sí y no. Porque vamos a ver, usted mismo lo va a ver con las escrituras, si yo estoy correcto o no estoy correcto. Y le vamos a decir... Ajá. Sí, quería aclarar algo, y era, hermano David, que una de las cosas que también hay mucha confusión es que cuando se firme ese tratado de paz, cuando ese líder, ese gobierno firme ese tratado de paz, la humanidad y el mundo entero no va a entrar en caos, al contrario. Exacto. Va a ser un tiempo donde los problemas de la economía, de la política, de la gasolina, de todos los problemas que tenemos hoy en día se van a resolver, va a haber prosperidad. Y ese va a ser uno de los engaños más grandes la humanidad va a tener, porque como el hombre va a presentarle al mundo la prosperidad, buenos trabajos, oportunidades para estudiar, las leyes de migración se van a terminar, bueno, todos los problemas que perfección. tenemos, pues entonces la gente va a ser tan y tan engañada sutilmente que lo adorarán, que irán a él, votarán por él. Pastora, lo vamos a probar, eso que tú estás diciendo que lo van a adorar, porque lo dice la palabra, lo dice Dios. Así que no llegue a ese punto. Porque entonces, si usted no tiene esa advertencia. Perdona, David. Entonces somos nosotros, tú y yo, y todos los hijos de Dios, que vamos a estar en contra de eso, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar quién es esa persona, y lo vamos a poder distinguir, y nos vamos a poner en contra de él. Y entonces ahí es que va a venir la persecución para la iglesia. Va a venir la persecución de muchas maneras, vamos a dar detalles, de muchas maneras va a venir la persecución, porque mira, pastora, voy a explicar esto. Si los ministros que me están escuchando, pastores, líderes, los que dicen llamarse profetas, apóstoles, ven y disciernen lo que está pasando hoy día, ya estamos siendo perseguidos con esas leyes satánicas que se están dando dentro de los gobiernos. Entonces no me venga a decir más a usted que la escritura y la escatología dice que los tiempos no van a mejorar. Si usted está diciendo que viene lo mejor, que viene lo más grande, usted está llevando una mentira. Usted no está llevando la profecía escritural que dejó Cristo revelada en el Apocalipsis. Así que con eso los dejo. Al que está diciendo, posiblemente pueda decir, pero están diciendo tantas cosas, están trayéndole tanto tejón. Mira, no es tejón, es que eso está ahí. Y si usted no pone conciencia sobre eso, usted le va a dar cuenta a Dios de eso. Entonces, vamos para encima de esto, ¿verdad? Vamos a explicar qué es la bestia, como estaba diciendo, porque algunos vienen y dicen, el anticristo, ¿está bien? Pues vamos a explicarlo. Yo no voy a decir que no, pero lo voy a explicar y vamos a aclarar eso. Viene Apocalipsis 13:1 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Apocalipsis 13:1, ahí es donde nos explica quién es la bestia.
Dice, después, dice, este es Juan, el apóstol Juan, a través de Cristo, porque Cristo es el que le está revelando al anticristo, esta palabra. Toda la palabra la revela Cristo, no la revelan hombres. Dios usa a los hombres, pero el que la revela es Cristo. Y aquí específicamente el Apocalipsis la revela Cristo, es la revelación de Cristo. Y dice Apocalipsis 13:1, nueva traducción viviente. Dice, después vi a una bestia, dice Juan, que subía del mar, ¿verdad? Y el mar se compara en este caso con muchas naciones, ¿verdad? Tenía 7 cabezas, escuche, tenía 10 cuernos y una corona en cada cuerno, repito, tenía 7 cabezas. Tenía 10 cuernos esa bestia y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza, no en cada cuerno, en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. ¿Qué quiere decir blasfemaban a Dios? Que iban en contra de Dios. Ahora, pastora, vamos a resumir qué está unido a esa bestia, qué cosas están en conjunción a esa bestia. Y cuando digo en conjunción, es las cosas que están unidas a esa bestia, porque la bestia parece un monstruo abominable, porque es un simbolismo que Dios lo presenta así, pero vamos a resumirlo, que es lo que es. Dice que la bestia estaba compuesta por 7 cabezas, pastora, ¿verdad? 7 cabezas. Ahora, la revelación de las 7 cabezas, esto lo vamos a traer bien sencillo y primordial, porque no vamos a entrar ahí en eso. Posiblemente en otros capítulos le demos a usted un estudio de Daniel o de este capítulo para llevarlo más allá, pero aquí vamos a ir volando porque es así. Las 7 cabezas son imperios, escuche bien, imperio, esa palabra ahora usted no la va a conocer, porque cuando usted va a libros viejos sí va a saber que es un imperio, pero ahora se podría decir 7 potencias. 7 potencias son naciones que están en poder. Dice que diga naciones que conquistaron otras cosas, ¿verdad? Que son cosas más grandes. Imperios, la palabra imperio quiere decir cuando una nación conquista a otra, y se hace así grande, pero su fuerza es uno, ¿sabes? Eso significa un imperio, que ha colonizado más de diferentes naciones. Entonces dice que tenía 7 imperios y predominantes en la historia, ¿verdad? No vamos a entrar ahí porque nos quedamos ahí. Predominantes en la historia, pero le vamos a decir por encima: Grecia, Egipto, los medopersas, pastor, ayúdame, Roma. Y el surgimiento de la Roma que surgirá en el futuro. Ahí, lo dejamos ahí. Entonces, y uno de ellos, como dijo la pastora, va a resurgir nuevamente, que eso lo vamos a llevar en otros capítulos o en otros programas para explicar eso. Y entonces, los 10 cuernos que habla de esa bestia, los cuernos son la unión. Lo que revela la palabra simbólicamente de cuernos son 10 reyes, son reinos, ¿verdad? Son 10 reyes predominantes en un futuro no muy lejano. Si usted estudia o ve los capítulos anteriores que nosotros hicimos, nosotros vamos a explicar bien qué significan esa unión en otros capítulos atrás. Entonces, esos 10 cuernos representan 10 naciones en potencia en un futuro que se van a dar. Entonces, mire todo lo que compone la bestia. Por eso muchos dicen anticristo. Pues mire, usted se está dando cuenta que no es el anticristo pelado, por decirlo así. Y entonces, y las coronas que dicen, o diademas, como en algunas versiones dicen, las diademas que tenían los cuernos, representan coronas, amigos, o ministros, representan coronas. ¿Y qué representa una corona, pastora? La corona son la autoridad, poder. ¿Ah? Entonces van a tener potencia en ese tiempo, van a ser potencias que predominan sobre todo el globo terráqueo. Ahora, en resumidas cuentas, cuando usted ve que esta bestia está unida por todo ese meolle que hay allí, como lo decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Todas esas cosas, eso lo que significa es que la bestia, el significado de la bestia es el anticristo y su imperio. Repito, el anticristo con su imperio. En otras palabras, el anticristo con su plataforma de gobierno. El anticristo no solo, con su plataforma de gobierno. ¿Ah? Entonces, pues usted no puede decir que es el anticristo solo, ¿eh? Muchos lo revelan así y confunden, porque ahí hay tantas cosas. Pues mire, explícalo. Aquí lo estamos explicando, pastora.
No, también añadiendo lo que tú estás diciendo, hermano David, vemos que esa plataforma del anticristo y de esas naciones son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Bueno, ese es el capítulo 2 de Daniel. Que va a ser la Unión Europea, que ahora mismo hay como 23, 28 países. Al final de ese tiempo van a quedar en 10. Sí. Y son las 10 potencias, las 10 naciones que se unirán para darle la autoridad, el poder y el trono a ese personaje. Para el que quiere saber dónde está la estatua de Nabucodonosor, rapidito, capítulo 2 de Daniel, o más o menos, léala completo porque es mucho, pero capítulo 2 de Daniel, del 40 al 42, por ahí te va a hablar de esos dedos y te explica un poquito, pero usted pídale discernimiento a Dios. Y es lo que está hablando la pastora. Eso es lo que está hablando ahí, pero con unas especificaciones y unas cosas, ¿verdad? Para poder que nosotros entendamos más esto. Pues entonces, ¿verdad? Aquí va a estar hablando, ¿verdad? De qué es la bestia. Y la bestia, como le dijimos, es el anticristo con su imperio. Ahora proseguimos, ¿verdad? ¿Qué va a suceder, ¿verdad? En esa unión, ¿verdad? Del anticristo con su imperio. En ese tiempo le estamos diciendo, ¿verdad? Que ahí van a estar, ¿verdad? Ya saben quién es la bestia. Ahí va a tomar una actitud el mundo que no creyó. Y también va a tomar una actitud la iglesia apóstata, porque la iglesia apóstata está perdida. Y la persecución de la iglesia de Cristo está ahí. Bueno, entonces, número 5, Apocalipsis 13:5. Aquí vamos a ir a Apocalipsis 13:5, ¿verdad? Vamos a brincar el 5 y dice, también se le dio boca, ¿verdad? Dice, también se le dio, quiere decir que le dieron una autoridad. Le dieron una autoridad. Él no viene a hacer lo que va a hacer porque se le es permitido por Dios. Está escrito. Y usted dirá, pero ¿por qué está escrito esto? Bueno, usted tiene que meterse ahí porque esto tiene que cumplirse por unas razones. Número 1, para que la iglesia sea purificada, para que la iglesia se divida la paja de la iglesia, y para que esos grupos que todavía no han creído a Cristo, cuando escuchen esto, vengan a Cristo cogiendo. Entonces digan, también se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad, mire esa palabra poderosa, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Pastora, explícanos. Sí, los 42 meses es lo que la Biblia dice, 3 años y medio, 1260 días. Y se le dio autoridad. ¿Quién le dio autoridad? Que más de eso no va a gobernar. ¿Y qué le dio esa autoridad de actuar 3 años y medio? ¿Esa autoridad? Eso lo permite Dios. Porque está escrito y se tiene que cumplir esa palabra, tú sabes. Y punto. Por eso nosotros tenemos estas palabras, nosotros la iglesia tenemos que cogerla como una alerta para alertarle a los que no conocen la palabra, porque si usted está en el otro grupo, venga el grupo de la iglesia, la verdadera. Entonces dice después que también en el versículo capítulo 13:6 dice, y abrió su boca. Esto es todo lo que está haciendo en ese tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Mira que de charlatán. Contra Dios se fue también. Dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea, y cuando dice que abrió su boca con blasfemias contra Dios, está el anticristo con su imperio haciendo todo eso. Que son mucha gente. Abrió su boca, esta bestia, en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, los que moran en el cielo. Pastora. Sí, es que ahí vemos verdaderamente, yo te diría que Dios le permite que Satanás haga lo que él ha querido hacer en la tierra. Exacto. Y como los moradores de la tierra se han prestado para negar el nombre de Dios, a través del tiempo, Dios lleva a esa generación, a esa gente, a que entonces sean engañados por el mismo Satanás. Porque ese anticristo, nosotros sabemos como hijos de Dios que el poder y la autoridad él lo tiene del dragón, de Satanás, del diablo, como usted le quiera decir, de Lucifer.
Ah, sí, exacto. Amén, amén. Entonces Dios va a permitir que Él engañe a la humanidad. ¿Por qué Dios lo permite? No porque Dios sea malo, es porque Dios sabe que toda esa gente lo despreciaron. A Él. Pues, y la iglesia tiene que estar predispuesta y preparada para pasar lo que viene. Tan sencillo, predispuesta y preparada, porque ha tenido siglos para prepararse. Y tiempo, ¿verdad? Porque la palabra está escrita ahí de siglos. Entonces dice, el 13:7 dice, aquí es que viene el punto de la iglesia. 13, versículo 7, Apocalipsis 13, versículo 7, dice, y se le permitió, escuche bien, la palabra se le permitió, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pastora, yo te voy a hacer una pregunta. Wow. ¿Quién es el pueblo santo? Bueno, el pueblo santo sabemos que son los santos. O los santos. O son todos aquellos que han aceptado a Jesucristo a través de todas las naciones del mundo. Porque entonces solamente hay una iglesia, no hay dos iglesias. Creyentes, una sola iglesia. Y esa es la que Él viene a buscar. Y dice que se le permitió hacer guerra contra ellos. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo porque ya está haciendo todas esas leyes que los concilios están jiquimeándose, unos haciendo cultos de no y cultos de ¿qué es eso? Entonces otros están casi aceptando las leyes ya. Entonces cuando venga ese tiempo va a ser bien difícil. Unos se van a alinear a esas leyes que Él va a poner, otros no. Entonces eso es lo que dice ahí. Lo que dice, los que no, se le va a hacer guerra. ¿Cómo se le va a hacer guerra, pastora? Pues le van a sacar los concilios. Le van a sacar los concilios de lo que quieran hablar de la cruz, de lo que quieran hablar de la palabra como es, de lo que quieran evangelizar como Cristo dice, los que quieran llevar el evangelio como dice las Escrituras. A esos es que van a eso. Y dice que los va a vencer. ¿De qué manera los va a vencer? Sistemáticamente. Porque no tiene la capacidad de vencerlos espiritualmente, sino sistemáticamente, ¿ves? Sistemáticamente, porque Él va a dominar el sistema. Y eso es donde nosotros, por eso los cristianos, tenemos que separarnos del sistema. Ya para ese tiempo no podemos estar pensando que las cuatro paredes son la gran gloria. No, nosotros tenemos que estar pensando que donde quiera, en cada calle podemos predicar el evangelio. Que lo podemos predicar si nos dan la oportunidad por las redes. Que lo podemos predicar a los vecinos. Que lo podemos... ¿Sabes? Tenemos que desalinearnos del sistema. Entonces, ese es el versículo que habla de esa persecución. De muchas maneras va a venir esa persecución, porque otra cosa que va a venir esa persecución es que lo que explicamos ya, el ecumenismo. En ese tiempo va a haber una sola religión, y entonces si esa sola religión, usted como pastor, usted no se alinea, los concilios que se alinearon y son jefes de usted, le van a decir, no puedes estar como pastor en mi concilio. Porque tú tienes que alinearte a la casa, a la familia de la casa abrámica, como posiblemente se va a llamar. Pastora. Así mismo es. Y no solamente eso. Eso viene ahora supuestamente para el próximo año. Lo de la familia abrahámica, que es la unión de las religiones. Y por eso es que la iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar despierta, tiene que dejarse de ñeñería y comer el pan sólido de la palabra. Y otra de las cosas también, fíjate, hermano David, que nosotros tenemos la oportunidad de las redes sociales ahora mismo, como estamos grabando este programa, pero va a llegar un punto que para nosotros poder estar en las redes sociales, tenemos que aceptar las leyes que nos van a imponer. Sí. Y a mí una ley que me venga a imponer cualquier red social, llámese como se llame, que yo no pueda hablar de Jesucristo ni de la palabra de la cruz, entonces, miren, pues yo no voy a estar ahí. Mira, pastora, yo lo voy a decir en buen puertorriqueño, discúlpame, hay que meterle una patada por el fundillo, ¿sabes? Porque a esa red social, porque discúlpame, ¿verdad? Que lo diga así, lo diga aquí, pero usted no sabe, ese es el problema. O sea, que como esas cosas van a ser imposiciones, pues entonces muchos van a caer, van a decir, no, porque entonces, y si me cierran el concilio, que tantos años que yo llevo, que qué sé yo, pues mire, pues que lo entierren con las cuatro paredes entonces, porque está amando más al mundo. Eso nos va a llevar a predicar en las calles. Pues. Eso va a sacar la iglesia de las cuatro paredes.
Exacto, pastora, pues viene, vamos a proseguir, ¿verdad? Estamos casi terminando este programa y pues ahí usted puede ver en el versículo 13:7 donde se está vinculando a la iglesia, ¿verdad? En esa persecución, en esos 3 años y medio. No estamos hablando de la ira, valga la redundancia, porque la iglesia no va a pasar por ira, o como quieran llamarle algunos, tribulación o gran tribulación, no va a pasar por tribulación o gran tribulación. No, la iglesia no va a pasar. Pero sí por una persecución, para probar quiénes son el trigo y la paja, porque el trigo y la paja se parecen, pero cuando se separan, ahí sí se van a probar. ¿Y cómo puede probarse? A través del fuego. Entonces, también, o a través del fuego, me refiero a las pruebas, ¿verdad? También, este es otro grupo que viene y este está poderoso, ¿verdad? En el sentido de este versículo, ¿verdad? Dice, Apocalipsis 13:7, estoy leyendo, pero la otra fracción del versículo dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pastora, ¿quién es ese grupo? ¿Quién es ese grupo? Wow. Esas son las naciones del mundo. El globo terráqueo, ¿verdad? Por 3 años y medio. Correcto. 3 años y medio. No son mentiras, es la Biblia. No soy yo, David Pérez. No es la pastora. Estás a tiempo. Estamos dando las advertencias. Prepárate si eres iglesia. Si no eres iglesia, ven a iglesia. Porque lo único que tienes es que creer en la Biblia, confesarlo con tu boca y venir a Cristo. Y si tienes la oportunidad de congregarte en un sitio que realmente hablan de la palabra, congrégate, ¿sabes? Pero hazlo de corazón. Entonces te estamos advirtiendo, Dios te está advirtiendo desde hace tiempo. Entonces vamos a entrar, ¿verdad?, en el otro punto donde la pastora, donde qué actitud toma el mundo que no creyó, ¿verdad? Eso que estamos hablando, que no se han arrepentido, que no obedeció a Cristo, la actitud y los apóstatas, ¿verdad? La iglesia lamentablemente que va a dejar la verdad por seguir a este charlatán abominable, ¿sabes? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, pastora, mira esto, lo que dice aquí. Apocalipsis 13, 8, no es la pastora y yo, y dice la palabra así, 13, 8, Apocalipsis, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la adoraron, dice pastor, a la bestia. Oh, coméntanos. Qué triste. Quiere decir que nosotros a través de este programa, hermano, amigo, vecino que nos escucha, permita que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Que no se le haga tarde, para usted venir a los pies de Cristo. Nosotros no le estamos presentando ninguna religión porque ninguna religión salva. El único Salvador que vino al mundo, que murió por nuestros pecados, que llegó a la cruz, que resucitó de los muertos, que está vivo, que está al lado del Padre, se llama Jesucristo. Venga a Él, acéptelo. Pídale perdón, dile, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Por las cosas erróneas. No me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Para Amén. Que cuando tú vengas, yo pueda ir a ti y tener una vida eterna contigo para siempre. Amén. Pastora, ese es el regalo. Amén. Dios los bendiga a todos. Ese es el regalo. Y muchos no lo quieren aceptar gratis. La vida eterna. Claro, que tenemos que nosotros, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Pues mantenernos firmes hasta el fin y seguir estas advertencias que están dando la palabra, ¿verdad? Mantenernos firmes nos va a costar, no aceptar muchas cosas, pero ese es el regalo, la vida eterna. Proseguimos, ¿verdad? Esa es la actitud que va a tomar ese mundo para ese tiempo, ¿verdad? Y van a adorar, van a dejar de, la iglesia apóstata va a dejar de adorar a Dios y va a adorar al anticristo. Y esos mundos que no creyó nunca, dirán, no, yo nunca voy a hacer eso, qué sé yo, mire, lo va a adorar, ahí lo dice, no lo digo yo, pero no llegue ahí. Entonces, dice, otro versículo, pastor, que nos va a revelar, pastora, que nos va a revelar que esto es dirigido para todos los grupos. Repito, el versículo de Apocalipsis 13:9, que voy a leer ahora,
es para todos los grupos la advertencia, pero específicamente tú me vas a decir ahora con una pregunta que yo te voy a hacer, ¿para quién mayormente es dirigido? Y voy al versículo. Dice, Apocalipsis 13:9, dice, si alguno tiene oído, no este oído, el espiritual, oiga. ¿Dónde tú oyes eso en la Biblia, pastora? Bueno, eso lo escuchamos en las iglesias. Lo escuchamos en las iglesias que habla el Apocalipsis, que fueron las iglesias el mensaje de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Sabes? Dios a todas les dice eso que tú acabas de decir. Pastora, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Esa es una amonestación, esa es una advertencia. O sea, es para que usted despierte, y yo también, y exacto, el hermano David y todo el que está escuchando esto, que despertemos a la realidad que tenemos frente a nuestra cara. Exacto. Y la advertencia es que usted no llegue a ser de los otros dos grupos, porque si usted no tiene oídos espirituales, usted va a llegar a ser, posiblemente, si sigue como va, de la iglesia apóstata o de los que se apartaron, que nunca creyeron. Que dice que la Biblia y que es religión y qué sé yo. Pues mire, Dios está diciendo en ese versículo, si alguno tiene oído, oiga, ¿qué? La advertencia de esta palabra. ¿Ah? Bueno, proseguimos para culminar, porque esto es para culminar. Y este otro versículo, ¿verdad? Con ese versículo que leímos es la otra explicación de que lo está hablando para la iglesia está envuelta ahí, ¿verdad? Donde va a ser perseguida por el gobierno del anticristo. ¿Hasta cuándo? Dios permitirá hasta cuándo, porque tiene que separar la paja del trigo. Y cuando sean separadas, que la iglesia, Dios diga, mira mi remanente ahí, en cualquier momento Dios dirá, ¿verdad? Es su llegada, su venida, el arrebatamiento, por decirlo así. El capítulo 13, versículo 10, este versículo, ¿verdad? A muchos le va a caer bien pesado. Pero Dios está hablando unas cosas, ¿verdad?, que van a suceder por causa de esa persecución, y nosotros tenemos que estar preparados. Pastora, yo te pregunto, si nosotros somos verdaderos cristianos en Cristo, nosotros tenemos que estar preparados hasta para la muerte por Cristo. Definitivamente. Porque cuando usted va a la Biblia y cuando estudiamos la Biblia, vemos cómo los mismos apóstoles, los discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, cuando vino la persecución, que fueron esparcidos a diferentes naciones de la tierra, hermano, ellos llegaron a pasar esa persecución hasta la muerte. Y cuando usted estudia cómo murieron cada uno de los apóstoles, mire, hermano, ninguno tuvo una muerte fácil. Porque el mismo Juan, antes de morir ya por vejez y por muerte natural, lo metieron dentro de una tina llena de aceite caliente. Pero no murió porque Dios lo salvó de ahí. El propósito de Dios se tenía que cumplir en Juan. Y aunque el hombre le hizo eso, Dios se glorificó en la vida del apóstol Juan. Así que, hermanos, nosotros, la palabra nos dice que el morir no es pérdida, que es ganancia en Cristo Jesús, porque el día que yo muera, automáticamente voy ante la presencia de Él. Exacto. Y tengo vida eterna. Mi mente, mi conocimiento va a saber que va a estar delante de nuestro Señor Jesucristo, que voy a disfrutar de las mansiones celestiales. Tendré un cuerpo como Él lo tiene. Sí, porque la palabra nos dice que seremos semejantes a Él y que le veremos cara a cara. Hermano, por eso es que hay que leer la palabra. Métase en la palabra, léala. Y créala, porque lo que estamos diciendo es real. Dios, el regalo es cuerpos inmortales. Nosotros tenemos videos de eso. Un video donde dice la redención de nuestro cuerpo. Está por ahí, búsquelo en las redes para que usted vea lo grandioso que Dios va a hacer con nosotros. Pero usted tiene que creerlo, lo dice la Biblia. Para empezar, si usted no cree en la Biblia, pues bueno, pues tiene que pues ahí va mal. Entonces, mira lo que dice. Eso. Perdona, David, otra cuestión es que también quiero hacerle una exhortación al pueblo. Mira, hermano, a todo usted no le puede decir sí, amén.
Usted tiene que tener sus oídos abiertos, porque aún lo que se está predicando desde los púlpitos, tenemos que tener los oídos abiertos, porque hay muchos espíritus engañadores que en este tiempo se están dejando ver, y usted tiene que tener sus ojos y sus sentidos y su espíritu alerta, despierto, sometido a la voluntad de Cristo para no dejarse ser engañado. Y si está siendo engañado, salga cogiendo de donde está. Amén. Que Dios no lo va a castigar. Para que usted pueda ser no ser engañado así, usted tiene que conocer la palabra y tener la revelación de ella. Tan sencillo. Entonces, bueno, sencillo para los que se meten. Entonces, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, aquí va a hablar de esa persecución. Dice, si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Mira lo que dice aquí a lo último, que lo vamos a escudriñar. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pastora, vamos a entrar en la primera frase. Dice, si alguno lleva cautividad y va a cautividad. Esto nos está hablando aquí de que en ese tiempo que se dé, la iglesia posiblemente por causa del rechazo a ese anticristo y ese gobierno puede ser presa. Pastora. Sí. Encarcelada. Sí, definitivamente. Bueno, es que lo está haciendo actualmente. Ahora mismo la noticia hoy día 22 de noviembre, estaba escuchando a través de una de las noticias cristianas, los predicadores, los misioneros que cogieron presos en el Haití, que fueron a ayudar a los haitianos, en octubre los cogieron presos y creo que ayer los pudieron liberar. Wow. Hay persecución. Y eso es ahora, eso es ahora. Eso es ahora. Lo que pasa es que hay muchos pastores y hay muchos líderes en las iglesias que no oyen noticias, que no están apercibidos los tiempos que estamos viviendo. No, y otra cosa es que a veces hay grandes líderes de estos que dicen ser apóstoles y dicen, eso son cosas porque yo he ido por todo el mundo y a mí no me ha pasado nada, porque usted no está llevando el testimonio de Cristo. Porque si usted estuviera llevando el testimonio de Cristo, eso le viniera encima, porque el sistema no es amigo de los cristianos. Nosotros no somos de este mundo. Amén. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Un extranjero, dice Corintios, creo que es, o por ahí. Y entonces, ¿verdad? Mira lo otro que dice ese versículo 10 de Apocalipsis 13. Dice, si alguno mata a espada, y lo voy a explicar, si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Qué está diciendo aquí? Que si hay un conflicto donde tú quieres hacer justicia, tú que si el cristiano, no estoy hablando de otros grupos, y posiblemente los otros grupos también, pero el cristiano, ¿por qué digo el cristiano? Porque abajo va a decir quién es el grupo. Dice, el cristiano que se levanta a hacer su propia justicia y tome su justicia en sus manos, va a ser lo que sembró, va a cosechar. Y aquí está diciendo que en ese tiempo específico del gobierno del anticristo, dice que si mata a espada, es decir, puede ser con un artefacto, lo que sea que haga, por eso va a morir, ¿verdad? Por eso va a morir. Y esto se oye fuerte, pero es así. Nosotros los cristianos no debemos coger la justicia del mundo. Nosotros los cristianos debemos esperar la justicia del Padre. ¿Qué le pasó a todos esos apóstoles? Algunos los crucificaron y qué sé yo. Ellos cogieron la justicia en sus manos y se defendieron. No, murieron por Cristo. Pues eso es lo que está explicando aquí. Eso precisamente es lo que está explicando. Ahora, para culminar, aquí dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pastora, te pregunto, ¿quiénes tienen paciencia y quién tienen fe y quiénes son santos? Bueno, yo te diría que son todos aquellos hijos e hijas de Dios que están alineados a su verdad. Ajá. Que saben en quién han creído, y eso se llama la iglesia de Jesucristo. Los creyentes. Ahora, esos atributos se le puede atribuir a otros grupos que no tienen eso. No, porque hay alguna gente que van a decir, no, que eso está hablando ahí del pueblo de Israel.
el pueblo de Israel, sí, pueden haber algunos que sean mesiánicos, que se hayan convertido a Cristo, pero la mayoría no son convertidos a Cristo. Entonces, esa mayoría que no son convertidos a Cristo, tienen la paciencia del Evangelio, tienen la fe y son santos, pastora. No, santos son todos aquellos que han aceptado a Jesucristo, que han sido separados para Él. Aclarado. Porque acuérdate que mis hermanos judíos, y el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren, pero mis hermanos judíos están llenos de religiosidad. Sí. Y eso es una cosa que usted, pastor, me va a disculpar, pero cuando usted va al estudio del judaísmo y de la ortodoxia ortodoxo que existen allá, hermanos, son religiones de hombres que tienen la Torá, que tienen los 5 libros, que tienen el Tanaj, el Nuevo Testamento, lo estudian, pero son religiones. Ellos no creen en Jesucristo. Ese grupo no puede ser. Por eso que la palabra dice que en ese tiempo, cuando Dios vaya a bregar con el pueblo judío, llegará el momento en que ellos reconocerán a Jesús como su Mesías. Entonces le pedirán perdón y se arrepentirán. Y la palabra dice que entonces serán salvos. Pastora, para aclarar otra cosita, porque yo sé que muchos por ahí van a buscar esta otra pata al gato. Van a decir, esos son los 144,000 que Dios eligió en ese tiempo. Mire, posiblemente sí, posiblemente estén ahí junto con el pueblo de la iglesia global, ¿ves? Porque esos 144,000 van a estar presentes en ese tiempo, pero posiblemente pues también ellos van a pasar ¿qué? Persecución. Lo dice la palabra. En Mateo dice que más adelante, después que la iglesia sea perseguida, después es que viene la persecución para Israel. Lo dice Mateo. Entonces, pastora, vamos a culminar este programa, ¿verdad? Fue un poquito amplio, pero estos programas que nosotros estamos trayendo de escatología son programas que son duraderos, son programas que a veces duran 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 15 minutos, ¿verdad? Ya llevamos alrededor de 1 hora y 11 minutos, pero si usted está ansioso de conocer la verdad, si usted está ansioso que con nosotros, ¿verdad? Y cuando digo ansioso es que usted le tenga hambre de conocer la Escritura, escudriñe con nosotros. Y no tan solamente con nosotros, pídale al Espíritu Santo, métase a un ayuno, métase a oración. Porque si usted no hace eso, usted no va a recibir la revelación. Usted se va a emparar en lo que usted le dijeron durante muchos años. Y usted pues posiblemente, pues usted esté bien en el sentido de que tenga salvación, pero usted no va a estar preparado para ese tiempo porque no conoce la profecía. Y hay personas que no conocen las profecías. No quieren conocer de escatología, dicen yo no me meto ahí, yo no entiendo esto, el líder de mi líder no lo ha explicado, yo tampoco lo voy a hacer. Pues usted no se va a preparar, y si usted es pastor no está preparando a la iglesia, pastora. Entonces eso ese es el problema. Ese es el problema. Y pues hemos llegado a la culminación de este programa. Muy posiblemente vamos a empezar a hablar de otra. Esta es la 4ª parte, posiblemente, digo, no sé si será así, ¿verdad? Vamos a escudriñar para eso. Hagamos una 5ª parte porque vamos a hablar lo de la marca de la bestia, ¿verdad? Donde realmente el que se deje marcar por la bestia en ese tiempo se escocotó para siempre, ¿sabes? Y no va a tener ningún tipo de, ¿ves? Como decían ahí, Dios le va a mandar un poder engañoso para su condenación. Entonces ya están ensayando con eso, pastores, usted lo sabe. No vamos a entrar aquí cómo están ensayando. Ya están ensayando con esto, ¿verdad? Y ya todo el mundo está permitiéndolo sin saberlo, ¿ves? Pero ya están ensayando. Entonces en ese tiempo, y con esto no quiero decir que eso sea la marca, ¿verdad? Pero es un comienzo. Entonces vamos a dejar este programa aquí, como les dije, podemos traer un 5º hablando de la marca de la bestia para traer donde daremos revelación de quién es la segunda bestia también, porque ahí es la segunda bestia, y luego traeremos información revelante a la escatología. Entonces, sin más preámbulos, ¿verdad? Escudriñe con nosotros, dele este video para atrás, véalo otra vez, no se quede en esa, porque esto a muchos le va a caer pesado. Escudriñe
escudriñe los otros videos que hemos tenido. Y hasta aquí hemos llegado, pastora, así que Dios los bendiga, pueda ser de edificación y usted pues pueda traer esa conciencia, ¿verdad? De entrar en la Biblia y tener hambre por ella como nosotros lo estamos teniendo. Así que, pastora, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano David, Dios bendiga a la audiencia y a todos los hermanos que escucharán este mensaje. Ven a Cristo, que esa es la única solución verdadera. Que Dios les bendiga. Eso es así. Hasta luego. Nos vemos. Bendiciones.